Dejar marchar a Cancelo, jugar con 4 centrales, montar una caja en el centro del campo, encajar a Erling Haaland, son muchas las cosas que ha hecho el Manchester City esta temporada y vamos a analizar todos los cambios y el plan en general de Pep Guardiola con los Sky Blues. Bueno, Andrés, el Man City ha tenido una temporada bastante movidita. Está ahora mismo en disposición en la fecha en la que estamos grabando este vídeo de conseguir el triplete de Champions League, Premier League y FA Cup, y eso también se explica desde el punto de vista táctico porque Pep Guardiola esta temporada ha vuelto a darle una vuelta a sus ideas. Sí, Pep Guardiola ha cogido una coctelera, ha empezado a meter ingredientes, ¿no? John Stones, Erling Haaland. Ha quitado de esa coctelera del año anterior a Joao Cancelo, ha empezado a agitar y ha salido un poco lo que tenían ahora en el Manchester City, que es el 3-box-3 que analizaremos hoy, además de otros cambios. Ahora mismo el equipo mancuniano está en la final de la FA Cup, está en las semifinales de la Champions League y en disposición, lo tiene en su mano, de conseguir otro nuevo título de la Premier League. La última vez que se ha ganado un triplete en Inglaterra de estos perfectos, con las 3 grandes copas, fue en 1999 con el Manchester United de Sir Alex Ferguson. De hecho, es un objetivo que el propio club se ha marcado desde el principio, porque tal y como pudimos ver en redes sociales, gracias al Be-Real de Jack Grealish, es algo que tienen incluso decorando las paredes del centro de entrenamiento. Ahí lo vemos, que a Jack Grealish pues le están tocando los pies con esos gemelos. Vaya que tienen gemelo, tú. El tamaño de algún satélite de algún planeta. Y en esa columna vemos nuestro objetivo, y al lado del trofeo de la Premier League aparece el trofeo de la Champions League. Y claro, supongo que en los otros lados aparece la Copa de la Liga y la FA Cup. Claro, se entiende que sí, básicamente porque no se puede sacar una foto absolutamente 360. Los Be-Reals de Jack Grealish que están sirviendo para conocer muchas intrahistorias y cómo funcionan las relaciones dentro del vestuario, porque también se ha visto a través de Be-Reals la buena química que tiene con Erling Braut Haaland, y del que hablaremos después Grealish, Nacho, que está teniendo una temporada espectacular. Ya hablamos de él en el vídeo de los más mejorados de esta temporada. Lleva 5 goles y 7 asistencias en la Premier League, y hay que decir que Guardiola ha dicho que la temporada pasada había estado algo tímido. Hay que decir que tímido quizás no es el adjetivo que mejor define a Jack Grealish, que es de todo menos esta cuestión. Lo ha demostrado con su relación, en primer lugar, con el noruego, con Erling Braut Haaland, que siempre le dice a Grealish después de los partidos que no se vaya de fiesta, a lo que Grealish responde que se calle y que tome un baño de hielo. Y aquí tenemos esta imagen ante el Leeds con un besito en la frente a Jack Grealish por parte de Haaland. Esto solo se le da a quien quieres de verdad, el Hombre, besito en la frente. El besito en la frente es muy importante. En este caso es un amor de colegas que no dejan de vacilarse, por otra parte, porque Jack Grealish, bueno, pues ya tiene un historial de vaciles en solo un año con Erling Haaland bastante considerable. Aquella vez que Erling Haaland marcó un hat-trick, Jack Grealish, eso fue en Champions, creo, entró en los últimos minutos y le dijo algo así como: toma Jack, ¿quieres tocar un poco el balón? Que creo que no has entrado mucho en contacto con él. Bueno, Grealish no es el único cambio que ha experimentado el Manchester City de Pep Guardiola esta temporada. Es un jugador que ha mejorado mucho, pero queremos hablar a un nivel más general de lo que ha pasado esta temporada con el Manchester City. Para ello tenemos que irnos a un plano más táctico, porque se ha hablado mucho en este curso del famoso 3-box-3, una manera de, bueno, traducido literalmente es 3 caja 3, que es una nueva manera de, no nueva, porque ahora os explicaremos por qué no es tan novedosa, pero sí es una manera que ha tenido Pep Guardiola de reordenar a su equipo para otra vez volver a sacar lo mejor de ellos cuando parecía que el Arsenal les llevaba la ventaja. Y para eso vamos a explicároslo con esta proposición táctica y, por supuesto, con Jordi Furriol, que si de algo sabe es de dibujitos. Dibujitos, al final los dibujitos los entrenadores pues los utilizamos para que los jugadores entiendan un poco el desorden que tenemos en la cabeza, plasmarlo de una manera que lo puedan comprender. Al final el 3-box-3 es una cosa muy antigua que, como Guardiola bebió, como todos sabemos, de Johan Cruyff, él ya fue de los primeros en meter esa defensa de 3 y en trabajar, dijéramos, con 4 centrocampistas por dentro. Es verdad que él lo hacía más en forma de diamante, y aquí el gran cambio es que están colocados un doble pivote en la misma altura y que colocamos los 2 medias puntas por delante, ¿no? Entonces, al final es una manera de, hoy en día que etiquetamos todo, queda muy bien, dijéramos, lo del 3-box-3, pero no deja de ser una posición que ya se ha utilizado y que veremos a continuación que se ha utilizado en otros ámbitos pasados, pero el único tema es, en fase ofensiva,
das un pasito adelante a un central, se incorpora a la línea de medios desplazando al otro pivote hacia otro lado y lo que ganas aquí es superioridad en medio del campo, que es el objetivo principal de este sistema. Es decir, si solo te atacan con un punta o con dos, cerrando con tres tienes más que suficiente para controlarlos y en cambio lo que ganas es superioridad por dentro en un momento en el que está muy de moda jugar con defensas de 5 atrás, jugar con 4 centrocampistas por dentro y de esta manera equiparas del famoso 4-3-3, dijéramos, más canónico de ese Barça del que viene Guardiola y con el que tanto ganó, ese pivote único con Busquets, por ejemplo, pues pasas a tener mucho más control por dentro y para que esto funcione, lo veremos también en próximas diapositivas, es muy importante tener a un tipo como Grealish, que ya habéis hablado ahora, que te guarde la máxima amplitud posible para que no se genere mucho espacio dentro y que tengan la capacidad estos dos jugadores de romper por estos pasillos que veremos a continuación. Tenemos tiempo para hablar con detalle, esto es simplemente para introduciros este 3-box-3 y a partir de aquí iremos viendo en siguientes diapositivas los cambios que han ido yendo paso por paso y pruebas o testeos que ya hizo Guardiola en años anteriores. Fíjate si está abierto Jack Grealish, que le hemos puesto fuera del campo incluso. Estaba calentando en la banda el muchacho porque hay que dar amplitud y si eso implica sacarlo del campo, pues fuera de los límites. No es la primera vez, sin embargo, y por eso queríamos a la hora de introduciros, destacarlo, que usa Pep Guardiola esta manera de organizar a sus jugadores. Ya lo hemos visto en 2020, ya lo hemos visto en 2021, pero sí es la forma en la que, digamos, lo ha usado de una manera más continuada y además en una manera, digamos, especial también por colocar hasta 4 centrales en la misma alineación. Correcto. Hay que decir que en enero de 2020, por ejemplo, ya lo usan por primera vez ante el Manchester United en un partido de Copa de la Liga y se puede ver ese 3 caja 3 o 3-box-3 con Rodri y Gundogan en el doble pivote y Bernardo Silva y De Bruyne por delante. Además, la línea defensiva la forman Cancelo, Otamendi y Walker. En defensa era una línea de 4 con Rodri dando un paso hacia detrás y no eran 3 centrales como ha hecho este año, más ese cuarto central en el centro del campo. Esto más o menos se repitió la temporada siguiente, la temporada 2021, cuando siguió probando pues con este sistema en caja en el centro del campo, tanto ya sea fuera en un 4-3-3 o en ese 3-4-3, aunque había ocasiones en las que se incorporaba un lateral, como podía ser Joao Cancelo, a ese centro del campo. Esta captura que veremos ahora es de un partido ante Southampton en marzo de 2021 con Fernandinho en el doble pivote, pero que ya te digo, podría haber sido Joao Cancelo perfectamente sin ningún problema. Este año es el de el perfeccionamiento de esta manera de jugar, de explotar al máximo este recurso y de hecho en el partido contra el Liverpool, según Guardiola, es uno de los mejores partidos que ha jugado en los 7 años que lleva en el Manchester City. Sin Erling Haaland dieron 44 toques de balón en el área del Liverpool, más que en 18 de sus 21 partidos desde el Mundial, así que también esta manera de organizarse les aseguró mucha presencia en el área rival. Ganaron, por supuesto, así que fue una actuación muy buena, positiva desde el punto de vista del resultado, pero también fue una actuación para reforzar ese 3-box-3 del que estamos hablando. Fue sin Haaland, fue con Julián en punta y con Stones, Rodri, Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan en la alineación. Correcto. Hay una línea, para entenderlo un poco, hay una línea de 3 centrales en este 3-box-3, un doble pivote y 2 dieces, 2 mediapuntas por detrás del punta. Esos 2 mediapuntas suelen ser Gundogan y Kevin De Bruyne, aunque pueda haber variaciones en el plan, como Julián Álvarez, que comentaremos más adelante. Ahí vemos la manera de organizarse con esos 4 centrales, que muchas veces cuando se habla de esos 4 centrales, aquí también es una manera de reforzar que jugar con 4 centrales no es necesariamente una... Claro, si dices esa frase suena que se está protegiendo como ningún otro equipo ha hecho en una alineación ultradefensiva, cuando precisamente el Manchester City de Guardiola juega con 4 centrales porque quiere ser más ofensivo que nunca, más controlador de juego que nunca, o al menos, bueno, tener más registros, protegerse ante la pérdida mejor, lo que quieras, pero en ningún caso es una orientación más defensiva necesariamente. Y sobre todo porque si te das cuenta, el central por la izquierda que juega prácticamente en la línea de centro del campo como poco, el central por la derecha, Akanji, ha podido llegar a jugar incluso de lateral en algún momento en una línea de 4 y Stones juega directamente en el centro del campo. Hay un jugador al que le viene muy bien esta orientación del 3-box-3, que es Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne esta temporada se siente muy liberado de cara sobre todo a tener muchos desmarques por delante de él, de Erling Haaland. Da la sensación de que todos los equipos de la Premier League han muerto en el momento en el que Kevin De Bruyne podía tener espacio para correr, girarse y encontrar a Erling Haaland al espacio. En ese momento normalmente todo ha acabado en gol.
gol para el Manchester City con asistencia de Kevin De Bruyne. No en vano lleva ya 16 pases de gol en Premier en este curso. Su récord, recordad que está en 20, compartido con Thierry Henry. Veremos si lo llega a alcanzar o no, pero además, como no hay laterales, pues tiene ese permiso para caer a la banda, no ocupar la zona de extremo, pero sí moverse mucho, muy bien, una de dos, o ocupando una zona que el extremo no está ocupando, que se ha movido hacia adentro, o esa zona muy Kevin De Bruyne en la que ataca el espacio entre el lateral y central para ganar hasta la línea de fondo, que siempre suele leer, por ejemplo, muy bien Riyad Mahrez, y cuando recibe Mahrez siempre le busca ese pase hasta llegar al final. Sí, justo precisamente hemos querido utilizar el partido del Liverpool porque es muy buen ejemplo de esto que comentaba Nacho. Aquí vemos las zonas, los toques de De Bruyne y la zona donde estuvo de manera más pronunciada contra el Liverpool, y ahí lo tenemos, es esa zona de media punta por derecha, aprovechando que la otra zona zurda está ocupada, pero sin tampoco llegar a ocupar el extremo. Yo creo que deberíamos empezar ya a denominarlo como la zona De Bruyne, porque es donde se hace grande. Así es la zona en la que, como ya decimos, mejor se asocia con el extremo por ese costado. Vamos a ver también desde dónde llegan en porcentaje las ocasiones del Manchester City en la Premier League esta temporada, y aquí veremos también por dónde se mueve en el ataque el equipo de Pep Guardiola, porque aquí lo estamos viendo, es un equipo que hace un gran uso del carril central, pero que, como estamos viendo, no es necesariamente un equipo que por fuera predomine su acumulación de ocasiones. Sobre todo porque usan las bandas para después llegar a esa zona central. Comentaremos después un caso más gráfico, pero un ejemplo muy rápido es Grealish pegado a banda. Esa zona entre el lateral y central la ocupa Kevin De Bruyne, y ahí es donde aparece ese 11%, porque ahí es donde se crea esa jugada en realidad. Otro aspecto fundamental en esta manera de jugar son los espacios que abren la defensa del rival. Tiene dos interiores por detrás de Erling Haaland, eso también está abriendo, por ejemplo, espacio a ver a un Julián Álvarez que está actuando, bueno, como segundo delantero, interior, como quieras llamarlo, pero que se puede compenetrar con Haaland en vez de ser un sustituto del noruego. Los dos extremos abren mucho el campo, ya no tiene, entre comillas, esa molestia, que se me entienda bien, de Cancelo, pero yo creo que en muchas ocasiones Grealish estaba un poco más limitado porque Cancelo era un futbolista que estaba destinado a incorporarse mucho al ataque por la banda izquierda, y en cambio ahora esa banda es para Jack Grealish y no se hable más, y genera mucha superioridad numéricas contra defensas de 4. Hay muchos equipos que al final acaban defendiendo por acumulación o que de manera natural se acaban protegiendo con una línea de 5 o hasta de 6. Sí, esto lo podemos ver de manera rápida. Lo comentaba antes Jordi, el tema de tener a Grealish y a Bernardo o a Mahrez tan abiertos permite mover rápido el balón de un lado a otro. Al principio es una adaptación. Fijaros, Pep siempre lo ha reconocido. Él lo que más le gusta de este deporte es esa batalla estratégica previa al desarrollo del juego. Él se pasa muchas horas analizando rivales, viendo vídeos. Entonces, cuando ya todo el mundo dice, vale, jugamos con extremos bien abiertos, habilidosos, él ahora va y lo cambia todo. Dice, no, yo quiero jugar por dentro, y los extremos son simplemente gente que lo que me va a dar es amplitud para mantener la línea de ellos lo más abierta posible y que se generen pasillos por dentro. Pero tenemos que hacer un pequeño disclaimer aquí. No lo hagan en sus casas, en el sentido de que esto solo se puede hacer con las piezas que tiene Guardiola este año. Él, al acabar el mercado, analiza y dice, vale, me han traído estos jugadores, estos ya no están. El caso de Cancelo que comentabais ahora, por ejemplo, es muy claro. Ya no tienes, dijéramos, un perfil de laterales muy profundos, como si tenías el año pasado con Zinchenko o con el propio Cancelo, y lo que tienes que hacer es decir, vale, y además me han traído a Haaland. Entonces, ¿cómo hago yo para dentro de este ecosistema meter a un tío como Haaland? Muy fácil. Haaland al final es un punta, dijéramos, más clásico, aunque cada vez le vemos viniendo más al espacio y jugar de espaldas, pero al principio le costaba un pelín más. ¿Y qué consigues con esto? Tener a dos centrales completamente aterrorizados por este tío y fijados. Esto permite que tú puedas entrar con mucha gente por dentro porque vas a mantener su línea muy atrasada. Entonces, ¿qué hemos dicho hoy en día? Hay muchos equipos que contra el City se defienden con 5. Hacer este 3-box-3 lo que te permite es atacar con 4. Y de esta manera ya tienes, dijéramos, mucha gente en el frente de ataque para contrarrestar esta línea de 5. Ya no os digo nada si te defienden con una línea de 4, porque ya estás igualando. Pero ya no solamente estos 4 te pueden atacar a la vez, sino que te está llegando gente desde segunda línea que luego, en cualquier ocasión, llegando balón al espacio, lo hemos visto muchas veces esta temporada también, un pase hacia atrás, llegan estos dos de segunda línea y la acaban metiendo, ¿no? Entonces,
Lo primero es que esto viene de Pep, que siempre quiere darle una vuelta de tuerca más en función de lo que hacen los demás y en función de lo que tiene, y sobre todo que ahora, pasado mañana, todos los que seáis entrenadores, no vayáis a vuestro equipo del barrio y le digáis, 3x3, porque yo lo he visto y esto mola mucho, sino que tienes que tener jugadores muy concretos para que esto te salga bien. Además, también este planteamiento le permite sobrecargar bastante el área rival en acciones de control de balón, porque puede, en este caso, tener a Haaland dentro del área, dejar por zonas donde pueden hacer daño a la frontal del área, tanto a Gundogan como a Kevin De Bruyne, mientras al mismo tiempo tienen las bandas controladas. Aquí lo vemos, ¿no? Tenemos la posibilidad de Kevin De Bruyne siempre llegando desde segunda línea, es un movimiento que también está muy trabajado, lo sabemos, Kevin De Bruyne ha sido mejor jugador de la Premier durante tiempo, siempre está en el top 3, porque mucha gente es que es muy bueno, ya, pero no menospreciemos su capacidad física. Es un tío que en el minuto 89 te hace una conducción o te llega a pisar área. Y este sistema del 3x3 favorece mucho que eso se pueda dar, porque en el momento que Haaland puede venir a recibir esos espacios que hemos mencionado con los dos extremos bien abiertos, a Kevin De Bruyne le encantan sacar petróleo de aquí. Y volvemos a ver que tienen esta capacidad de sobrecargar aquí, este balón que está yendo en diagonal hacia afuera. Fijaros que rápidamente Grealish, que es el extremo, lo que va a hacer es meterse por el pasillo de dentro y no duplicar un extremo izquierdo, sino que Kevin De Bruyne te hace un movimiento hacia afuera, Grealish llega adentro y tendrás dos opciones de pase, el propio Grealish o Julián, que te llegará al segundo palo. Este es otro ejemplo de ocasiones que puede tener el City en fase ofensiva y que gracias a que Kevin De Bruyne está descolgado de tareas defensivas, porque el 3x3 te da dos jugadores que te sujetan el medio del campo, él tiene la libertad para pensar mucho más hacia adelante y no pensar tanto en tareas defensivas. Además, la manera de juntar a Haaland con De Bruyne, con Gundogan, hace que en la frontal del área tengas a futbolistas bastante peligrosos y algo sueltos por las miradas que desvía el noruego, precisamente. Sí, aquí tenemos una ocasión en la que vemos a Haaland muy hundido. Así es, lo que decíamos, es muy importante adaptar siempre a los jugadores. Este sistema no funcionaría si no tuvieras a un tipo como Haaland que atrae todas las miradas. Tiene esta capacidad de hundirse, de que los centrales le sigan, porque si sale alguna opción de centro, no, evidentemente no le puedes dejar solo en área pequeña, y eso ¿qué hace? Que puedas llegar a acumular gente tremendamente peligrosa como Bernardo Silva, como Kevin De Bruyne, como Gundogan, que te puedan llegar, incluso aquí tenemos a Walker, imaginaros la cantidad de jugadores que pueden llegar en frontal del área, en zonas de tiro, gracias a la atracción que genera, en este caso, Haaland. Hay varios futbolistas, varias individualidades que definen muy bien toda esta evolución del sistema del 3x3, y uno de ellos precisamente es Rico Lewis, que ha tenido una irrupción, la verdad, bastante convincente en el Manchester City. Sí, hay que decir que la clave del 3x3 es que ha ido evolucionando conforme pasaban los meses, y al principio el que se incorporaba al centro del campo junto a Rodri era Rico Lewis, como lo hizo en el partido ante el Arsenal en FA Cup, en el que ya jugaban los cuatro en una caja. La irrupción de Lewis en este rol incluso acabó forzando después la cesión de Joao Cancelo al Bayern, que sentía un poco que había perdido su puesto. Tenemos una captura precisamente de ese partido ante el Arsenal con Rico Lewis en el centro del campo, en esa posición de doble pivote junto a Rodri. Así es, fijaros aquí, se ve claramente todo este espacio que se genera dentro de esta zona, con Ake bien abierto en línea. Stones baja un poco la posición hasta la frontal del área para una posible salida de balón de Steffen, y fijaros quién es el que viene aquí. Lewis viene a ocupar este espacio dando superioridad por dentro y arrastrando a jugadores, en este caso a Trossard, para que pueda jugar en largo y tener más opciones arriba. Es decir, este sistema no solo está planteado para la fase ofensiva ya final en área, sino que te da muchas opciones dentro en función de los jugadores que tengas. Y esto lo ha dicho Guardiola muchas veces. Con los jugadores que tiene puede plantear distintos partidos. Puede ir al contraataque con Gundo, De Bruyne, que son jugadores que les gusta mucho correr. Puede tener una presión mucho más asfixiante con Bernardo Silva, que le encanta y siempre dice que es de los mejores a la hora de intuir hacia dónde orienta la presión. Es decir, según los perfiles de jugadores que pongas, este 3x3 lo puedes hacer con pequeñísimos cambios que solo son movimientos cortos, muy fáciles de entender para el jugador, lo que te permiten es que el rival no sepa
por dónde vas a venir, y esto es al final lo que se busca en el fútbol, ser imprevisible y sorprender al rival. De todos estos cambios, la verdadera revolución llegó cuando, y sobre todo la que más se ha mantenido en el tiempo, es la que cambia a Rico Lewis por John Stones, porque John Stones es un jugador que ha contado con la confianza de Pep Guardiola durante mucho tiempo, también ha tenido fases en las que no jugaba apenas minutos, pero dentro de toda esa reconversión de John Stones, no deja de ser un central, pero es él ahora quien se coloca junto a Rodrigo Hernández en esa posición, más corpulento, más veterano por supuesto de Rico Lewis, que es un chico del que incluso Pep Guardiola a veces se quejaba de que recibe muchas patadas, que yo creo que todavía los rivales no le respetan como futbolista con mucho recorrido en la Premier League, y en cambio John Stones te da la sensación de ser una opción un poquito más sólida, ¿no? Sobre todo porque además ha llegado a redescubrir su rol de manera tan brutal como ponerlo de titular en ese 3-box-3 en unas semifinales de la Champions ante el Real Madrid en la ida, que posiblemente se repita en la vuelta, y que tenemos 3 capturas para poder analizar un poco qué es lo que hizo John Stones en el centro del campo para Guardiola. Así es, aquí lo veis claramente. Al final en el fútbol se busca el hombre libre, ¿no? ¿Quién atrae toda la atención en salida de balón? La gente piensa, Rodri es el jugador de la base, es el que tiene más talento, es el que puede tener más claridad de ideas. ¿Qué pasa? Que lo que hace la gente es irse con Rodri, y quien queda ahí un poco en tierra de nadie es Stones, que es ese central que se incorpora al lado del pivote y dices, vale, perfecto. ¿Qué le genera esto? Con los jugadores bien abiertos, lo que hemos hablado antes, Bernardo y Grealish abriendo al máximo la amplitud, Haaland fijaros, hasta 3 jugadores, Rodri descolgándose, sabiendo que Stones está manteniendo la zona y que Gundogan en este caso está cerca. Fijaros los movimientos contrarios, lo que nunca vais a ver es a todo el mundo arriba, en este caso si Rodri y De Bruyne están arriba, Gundogan se coloca en la posición más intermedia para mantener el equilibrio. ¿Qué le da esto a Stones? Libertad para poder estar en la base de la jugada y tener múltiples opciones de pase por delante de él. Pero si vemos en la siguiente captura, nos daremos cuenta que incluso le permiten avanzar. Muchas veces hemos visto a Stones pisando área. ¿Qué sucede aquí entonces? Stones es el que entra, fija a 2 jugadores, y ¿quién queda liberado ahora? Rodri, dando este equilibrio del que estábamos hablando. Fijaros que nunca vais a ver a todos los centrocampistas del City dentro del área. Entonces hemos visto a Stones ya en una posición antes de inicio de jugada, en base, ahora casi de media punta. Y si vemos una siguiente, lo vais a ver que tiene esta capacidad también de meterse incluso en conducciones, siendo ese jugador que Bernardo se queda un poco más y puede llegar a meterse en este intervalo famoso entre laterales y centrales del otro equipo. ¿Qué permite esto? Lo que hablábamos antes, no ser capaz de prever qué jugador va a atacar mi intervalo. Entonces, en este caso, tú estás colocado aquí y dices, ahora viene Stones, ahora viene Bernardo Silva, ahora viene Kevin De Bruyne, y es muy difícil porque antiguamente los duelos eran 1 para 1, a mí me toca este extremo, es zurdo, es habilidoso, le tapo dentro, lo tengo. Pero si tienes que adaptarte constantemente a cada jugador nuevo que te viene, esto te plantea un reto tremendo. Y esta es parte de las claves del éxito que tiene ahora mismo este Manchester City, que es tan difícil de defender. Y por supuesto es una manera de enfocar el fútbol del Manchester City que no habría sucedido si no fuera por la presencia de Erling Haaland. Al final, cuando fichas a un goleador como este, lo necesitas en tu 11 y también necesariamente te tienes que adaptar a él, pero no desde un prisma negativo, sino todo lo contrario, adaptarte a él para mejorar y evolucionar, porque él los goles ya te los va a asegurar. Correcto, no solo ha roto el récord de más goles en una temporada en la Premier League, con 36 de momento, sino que pues, ha ayudado a crear esta revolución táctica, por así decirlo. Al tener una figura que genera tantos espacios detrás, pues permite atraer al jugador, y al poner a esos 2 números 10, a esos 2 mediapuntas detrás del 9, aprovechar todos los espacios. Esto lo hace prácticamente todas las semanas, pero un muy buen ejemplo es ese partido ante el Arsenal en el que baja a recibir, arrastra Holding y deja solo, por así decirlo, a Kevin De Bruyne. Ese partido fue clave para entender una opción más que el Manchester City no había tenido históricamente hasta ahora. Llega Haaland, un tío alto, que mucha gente dirá, un rematador así de inicio. No, tiene muchas más cosas y más que está aprendiendo desde que ha llegado a las manos de Pep Guardiola. Fijaros, Arsenal quiere venir a presionarte arriba, no te deja salidas, perfecto, no hay ningún problema. Puedo lanzar a un jugador como Haaland y que él me pueda descargar. O puedo hacer que Haaland baje un escalón, se coloque en la zona de media punta y a la vez que el señor De Bruyne, o en este caso es él, pero podría ser Gundo, podría ser Julián en una posición aquí,
sea él el que rompa, como a Haaland ya le han venido persiguiendo desde la línea trasera, se genera un espacio que, si vemos en la siguiente captura, acaba en un pase profundo que te acaba dejando en una situación muy clara, dijéramos, con mucha ventaja de cara a gol. Entonces, es súper importante lo que hemos dicho antes, te llega un nuevo protagonista en la delantera del City y en vez de verlo como un problema, y muchas de las preguntas a inicio de temporada era ¿cómo encajará Haaland en este Manchester City? Pues dándole una variabilidad que no tenía cuando le presionaban arriba. Muchas veces el City se podía llegar a atascar. Ahora Haaland, haciendo un movimiento contrario con el mediapunta cercano, él puede venir a recibir, pegar un balón al espacio y en ese hueco que ha generado él a la hora de bajar, dejar a jugadores, en este caso De Bruyne, en situaciones muy francas delante del portero rival. Además, no tiene que ver tanto con el 3-box-3, pero también hay que entender lo rápido de mente y lo bien que lee el juego Erling Haaland, porque en el partido reciente ante el Everton hay un momento en el que el gol que marca se ve como en cuestión de milisegundos decide si ir para adentro, si quedarse en el segundo palo entre los dos centrales y marcar. Y es una decisión que hemos decidido mostraros aquí, que no tiene tanto que ver con el sistema, pero que explica muy bien lo rápido que funciona la mente del delantero noruego. Correcto. Fijaros aquí, ¿no? Tenemos aquí, esta sí que es una jugada muy de clásico 9, que es una faceta que también tiene Erling Haaland y que probablemente es la que tiene más interna, ¿no? Siempre ha sido ese 9 referencia en los equipos en los que ha jugado. Situación, balón en el extremo, y él ya empieza a buscar una situación entre centrales que le pueda beneficiar en caso de ser un centro. Vemos en la siguiente cómo la jugada va avanzando y se van acercando cada vez más a portería. Vemos en la siguiente diapositiva cómo ya empieza a ver que el central está solo pendiente de balón y que si pega un pasito hacia atrás y se queda clavado, como ellos dos se van acercando a la portería rival, va a generar un pequeño espacio, y vemos en la captura donde acaba rematando con esa calidad que tiene, que evidentemente sabe calcular perfectamente la trayectoria aérea, tiene un salto tremendamente poderoso, pero es muy importante ver esos pequeños movimientos que, si vais a este partido y os lo ponéis otra vez y os fijáis justamente en él, frena justo lo suficiente como para tener una posición de ventaja para este remate a portería, que ya os podéis imaginar que Haaland en el área pequeña rematando de cabeza, Pickford, pobre, por mucho que se tirara, era completamente imposible parar este gol. Y para analizar un equipo que es tan completo, no solo nos tenemos que fijar con el delantero, sino que nos podemos ir incluso a la otra portería, porque Ederson Moraes es un futbolista, es un guardameta del que siempre se habla que quizá no es un excelente parador, que no es muy determinante entre sus palos, pero que en cambio Guardiola confía mucho en él porque hay pocos porteros en el mundo con su capacidad para distribuir el balón y para salir jugándolo hasta el punto de casi convertirse en un central. Por eso en este 3-box-3 incluso acaba siendo el que lleva los guantes, fundamental para participar, y sí, teniendo el balón en sus botas, en esa salida. Sobre todo porque deja a Ake de lateral izquierdo. Tenemos una imagen del partido ante el Liverpool que comentábamos antes, deja a Ake de lateral izquierdo y se pone él de central zurdo. Exacto, volvemos a lo de antes, ¿no? No puedes hacer todo lo que hemos hablado hasta ahora sin Haaland. No puedes tener la salida de balón tan limpia como tiene el Manchester City sin este señor. Ya sabemos, Ederson siempre ha sido un portero que desde el inicio ha sido clave para Guardiola, y lo que haces ahora es que se tenga que adaptar a este nuevo sistema. ¿Qué haces? Uno de los tres centrales lo abres al máximo, generas un espacio dentro que puede venir Rodri a recibir. Si te vienen a presionar arriba, fijaros, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Aquí ya tenemos un hombre libre. Puede haber una opción de pase aquí, esta distancia es demasiado larga como para que puedan llegar, y a partir de generar la superioridad de 1, ya es cuestión de encontrar ese +1 todo el rato, porque probablemente aquí perseguirá para que no haya pase de vuelta y por lo tanto liberarás a Díaz, y así poco a poco empiezas a salir. Pero muchas veces culpamos a los porteros de errores que no son suyos. Para que un portero pueda dar bien un pase de salida, debe haber un apoyo claro, debe haber una situación clara, porque los porteros, por muy buenos que sean en los pies, no están acostumbrados a jugar así, así que los futbolistas son los que deben facilitarle el trabajo, y en este caso vemos claramente que Ake, abriéndose a este lado izquierdo, es el jugador libre con el que podrás jugar y a partir de ahí seguir construyendo la acción. No te pongas nervioso, para todo aquel que esté pensando, un momento, habéis hablado muy poco de Julián Álvarez, con lo que mola la araña argentina. Tranquilo, porque también, para terminar,
queremos destacar un poco, no sé si viendo el presente, viendo el futuro de lo que puede ser el Manchester City, el rol de Julián Álvarez, porque lejos de ser una referencia ofensiva clarísima, se ha sabido adaptar a este sistema, incluso conviviendo con Haaland. Sí, lo comentabas tú, puede encajar en este sistema detrás del 9 como interior, ya aquí la denominación que queramos usar depende un poco del partido. Lo está transformando en un interior, además en un interior de los que usa Guardiola en este 3-box-3, sí. Lo pudimos ver en muchos ejemplos. El partido ante el Liverpool, precisamente, que hemos usado en varias capturas, es con Julián en punta. Por eso queríamos utilizar el partido ante el Fulham, en el que juega en esa posición de 10, detrás de Haaland, y brilla mucho. Otro que se puede aprovechar del sistema actual y que Guardiola ve muchas cosas en Julián. Yo estoy convencido de ello porque está saliendo muchas veces por delante de Foden y por delante de jugadores que eran, dijéramos, muy titulares en no tan pasadas temporadas. ¿Qué le ven Julián? Tiene mucha inteligencia a la hora de leer espacios, ataca muy bien espacios posibles en ruptura, pero es que también tiene buen tacto de balón. Entonces, aquí en una posición de segundo delantero, dijéramos, llevándose todas las miradas Erling Haaland, se le genera un espacio en la zona de media punta que él tiene muchísima capacidad para poder sacar petróleo de ella, sea con un último pase, con una conducción e incluso con algún tiro. Pero es que veremos en otra captura donde también tiene esa capacidad de mirar lejos y poder asistir. Otra vez vemos aquí 1 para 1 con Haaland, vemos aquí otro 1 para 1, ¿dónde queda el espacio después de estar en este lado? Lado contrario, tiene esta capacidad para cambiar el balón en un golpeo preciso para que desde el otro lado se pueda generar una opción de conducción hacia adentro, de centro o incluso de remate. Y finalmente vamos a ver que también cuando se coloca cerca de Gundogan, también tiene esta capacidad para, aun no ser determinante y siguiendo manteniendo a Haaland como fijador y atraedor de todas las miradas, tiene la capacidad para poder construir juego desde la base y también tiene la velocidad para salir en contraataque. Es decir, es un jugador al que Guardiola va poniendo poquito a poco. Yo entiendo que probando cositas que durante el entreno le va dando, pequeñas consignas, que si Julián, que por lo visto, y tal y como estamos viendo ahora, está escuchando muy atentamente a lo que dice Guardiola, le puede convertir en un jugador mucho más completo de lo que él mismo quizá pensaba hace apenas 6 o 9 meses. Ya estás tranquilo, ya hemos hablado de Julián Álvarez. Tranquilo. Calma. Ya está. Calma. Pues muchachos, esta es la evolución del Manchester City de Pep Guardiola, cómo se ha adaptado hasta el punto de perder a Joao Cancelo y reconfigurar el 11 para que John Stones crezca, para que Rico Lewis sea una opción, para encajar a Erling Haaland, para ir introduciendo poco a poco a Julián Álvarez e incluso para integrar en todo este sistema, aunque ya lo hacía siempre, a Ederson Moraes. Correcto. Veremos en qué queda, veremos si es la última revolución de Guardiola o la pepúltima revolución de Guardiola. Esto es un juego de palabras made in Jordi Furriol, no en Andrés Valls, hay que darle crédito a quien se lo merece. Y nada, veremos hasta dónde llega el Manchester City esta temporada. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido esta última vuelta de tuerca del fútbol de Guardiola en el Manchester City y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno. I swear you'll never see anything like this ever again.